varió un poco mi día, ¿no? Yo feliz de estar aquí, quien no está feliz es mi esposa, que está esperando fuera, me metió en un problema de aquellos. Pero bueno, ¿no? Sí les digo que disfruto mucho la exposición del doctor Young, ¿no? Por tema de tiempo, pues igual hay que quedar hasta las 7:25, así que quizás no pueda hablar mucho. Pero miren qué interesante, ¿no? Porque el tema que me han dado, ¿no? Es un tema que podría agotar en 3 minutos, ¿no? Porque me toca hablar acerca de la simetría informativa y protección al consumidor, ¿no? Entonces, siendo bien exacto, ¿no? con lo que es la simetría informativa, esta exposición podría limitarse a que yo les diga, la simetría informativa es una condición natural de mercado. Ninguna regulación puede arreglarlo. Se acabó. Es como el meme, ¿no? Cuando empieza la película por el final, ¿no? Acá me ponen los créditos y se acabó. Me voy y deberían aplaudir, ¿no? Pero tengo que hablarles un poquito más acerca de esto. A ver, ¿por qué acabo de decir esto? ¿Qué es la simetría informativa? En simple es la diferencia que existe en lo que respecta a la información entre un proveedor y un consumidor, si lo quieren enfocar en términos de protección al consumidor. ¿Por qué digo que es una condición natural de mercado? Porque es algo que siempre va a suceder, o la mayoría de las veces, si quieren verlo de forma más sencilla. Por algo muy simple, pues. El proveedor, llámese fabricante, proveedor, distribuidor, comercializador de producto, conoce más de este producto que el consumidor. ¿Por qué? Porque ese producto que comercializa, porque ese producto que vende, porque ese producto que importa, porque ese producto que forma parte de su giro del negocio. Por lo tanto, es completamente natural que siempre tenga más información sobre ese producto que el consumidor. Muchas veces se habla de los mercados perfectos. He escuchado este concepto. Si han escuchado este concepto, saben bien que un mercado perfecto no existe. No existe. Es un modelo, es una maqueta. Ojo, va a ser muy útil para los economistas, va a ser muy útil también para los abogados, para plantearnos situaciones de cómo funcionaría un mercado perfecto, pero partiendo de la premisa de que los mercados no lo son. En un mercado perfecto, doctores, no existe asimetría informativa. Los proveedores y los consumidores manejan el mismo nivel de información. Pero eso no es real, les acabo de decir. El proveedor, que es el fabricante, el productor, el comercializador del producto, siempre va a tener más información que el consumidor. ¿Eso es malo en sí mismo? No. Es una condición natural de mercado. Una condición natural de mercado que tenemos que arreglar. Ahí empiezan las preguntas interesantes. Alguien podría decir, pero sí hay que arreglarlo. ¿Okay? Vamos a arreglar una condición natural de mercado. No, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo lo arreglamos? Es la gran pregunta. Pregunta que no tiene respuesta hasta el día de hoy si realmente es un problema. El profesor Ayoma, a quien estimo mucho, no sé si está por aquí aún, no, creo que ya se fue, hace propuestas muy interesantes, ¿no? De hecho, todos hacen una referencia a Europa, a la Unión Europea. Ojo, no, digo, es muy interesante. ¿Cuál es el problema? O si que hay un problema en esta referencia. ¿Saben ustedes si los europeos han solucionado el problema? ¿Saben si los europeos, con toda esa muy hermosa regulación, podrían decir al día de hoy que ya no existe asimetría informativa? No, los europeos no lo han solucionado. De hecho, ellos tienen la misma situación de asimetría informativa que nosotros en la práctica, porque de nuevo es una situación natural de mercado. Entonces, cuando nosotros creemos, y ojo, con muy buena fe, que una norma va a arreglar una situación natural,
Es hasta inspirador, romántico y se me caen unas cuantas lágrimas cuando lo escucho, ¿no? Pero lo cierto es que eso no sucede en la práctica. Las normas pueden ser muy bien intencionadas, pero una cosa es tener una norma muy bonita y otra es que pueda servir en la práctica. Una cosa es tener una norma muy bonita y la otra es que realmente sirva. Entonces, lamentablemente, como los europeos, nos llenamos de una gran cantidad de normas y nos hacemos la pregunta más importante: ¿funciona? ¿Sirve para algo? ¿Ha generado algún resultado? Son preguntas completamente válidas que lamentablemente nunca las hacemos desde un plano técnico. Lamentablemente vivimos de modas, ¿no? No sé si se recordarán, pero en una época se hablaba mucho del análisis de impacto regulatorio. Una muy buena práctica, una práctica muy técnica, dicho sea de paso. Una herramienta que nos permitiría, porque no lo utilizamos lamentablemente, conocer primero cuándo podría ser eficiente implementar una norma y en un segundo plano conocer si la norma realmente logró los objetivos que se planteó. Eso forma parte de lo que es una buena técnica regulatoria. Antes de llenarnos de normas, lo mínimo que deberíamos hacer son dos cosas: preguntarnos si el Estado es el mejor posicionado para solucionar ese problema. Y la segunda pregunta es: en el stock normativo que tengo, ¿no está la solución para este problema? Si superamos esa primera parte, que es la más básica, que créanme, podría ahorrarnos por lo menos el 30% de normas, y entramos a lo que es un análisis costo-beneficio de qué implicaría el desarrollo de esa norma en el mercado, donde por lo menos deberíamos tener medido cuáles son los costos que vamos a tener que asumir como Estado al implementar esa norma, pero sobre todo por lo menos tener un estimado justificado de cuáles serían esos beneficios. Yo los invito a leer los proyectos de ley que emite el Congreso constantemente, y hace muchos años hace exactamente lo mismo, no ha cambiado el tiempo. Y los invito a leer la parte de análisis costo-beneficio. Palabras más, palabras menos, todos los proyectos de ley dicen lo mismo. Esta norma no le va a generar ningún costo al Estado, y todo lo contrario, va a generar puros beneficios. En ese momento queremos un arco iris, ¿no? Bob Esponja, ¿no? Unicornios volando, ¿no? Porque es hermoso, ¿no? O sea, una norma no te ha generado ni siquiera el costo de oportunidad de hacerla, Dios mío, ¿no? Y resulta que por el solo hecho de aparecer va a solucionar los problemas, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Que todas nuestras normas no solucionan absolutamente nada, ¿no? De hecho, tenemos más normas que están ahí de adorno y otras que sirven para reírnos un poco, ¿no? Como la norma que proclama el día del pollito a la brasa, ¿no? Me imagino que mucha gente pasó horas de horas, ¿no? Redactando la norma del pollito a la brasa, la del ceviche, y no, estoy borrando, ¿no? Pero si llegamos a un plano más técnico, se van a dar cuenta que esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, con una regulación, con una norma, ¿podemos eliminar la simetría informativa? No, nunca va a suceder. Los europeos no lo han logrado. Ellos lo están buscando. ¿Lo van a lograr? No. No puedes solucionar una situación natural de mercado. ¿Puedes desarrollar herramientas que mejoren ciertas situaciones? Sí. Y es ahí donde empieza lo complejo. Y repito, complejo. Porque claro, sé que mucha gente toma como referencia a la Unión Europea, ¿no? El problema es que no ven estadísticas y no se pregunta si es que ellos han solucionado algún tipo de problema, y en realidad no lo han hecho, ¿no? Hacemos copy and paste de sus normas, nos decimos, miren qué interesante lo que dicen los europeos, ¿no? ¿Por qué no? Copiar y pegar, acá funcionaría, ¿no? No funciona allá y ni funciona acá, ¿no? Y para empezar, incluso si funcionase allá, tendría que hacer siempre el análisis de
¿cómo así podría funcionar acá? Son sociedades completamente distintas. Es un ejercicio que nunca hacemos. Entonces, cuando estamos frente a este monstruo que se llama simetría informativa, porque todos lo ven como un demonio, ¿no? Una de las primeras propuestas regulatorias que hacemos en todos los planos, ojo, no solamente en el ámbito de consumo, es obligar a transmitir más información. Esa es la solución por la que siempre parte el Estado. Lamentablemente, doctores, el que se obligue a transmitir más información no garantiza que el consumidor, en este caso, esté más informado o que se elimine la simetría informativa. Es más, hay estadísticas que nos muestran que muchas veces, frente a la abundancia informativa o exceso de información, se produce exactamente el mismo efecto que la omisión. El consumidor expuesto a grandes volúmenes de información, la mayoría de las veces ni siquiera las lee. Entonces, poner más información soluciona la situación, no. Y es más, el tema del consumidor o el tema de protección del consumidor normalmente desata muchas pasiones, ¿no? O sea, de hecho, escuché al doctor Ayo que decía exactamente todo lo contrario, ¿no? Y ojo, no es que él tenga la razón, tampoco, pero yo soy el dueño de la razón, ustedes son los que deben decidir finalmente, ¿no?, por dónde se inclina. Pero protección del consumidor, la pasión no está a flor de piel, hay mucho aspecto político, y aparte cuando uno lee consumidores, ¿no?, el derecho del consumidor de alguna manera siente que le afecta, ¿no? Porque claro, todos en algún momento hemos tenido una muy mala experiencia, ¿no?, en el ámbito de protección del consumidor. Pero voy a sacar un poquito del plano de consumo para que se den cuenta, ¿no?, cómo la regulación que exige más información muchas veces no llega a absolutamente nada. Voy a mencionar dos ejemplos, ¿ya? Uno menos apasionado que otro. Saben ustedes que está de moda toda esta onda de los datos personales y la regulación de datos personales, ¿no? Si no saben que está de moda, métanse en esto, ¿no? Hay pocos abogados conocen el tema, por lo tanto hay mucha plata, ¿no? Así que es un buen nicho de negocio, si lo quieren ver por ahí, ¿no? Aparte que mientras menos especialistas hay, más oportunidades también de que ustedes sean especialistas. No les voy a hablar de toda la regulación de datos personales, pero pasa algo bien interesante, justamente por lo que estamos hablando. Dentro de la regulación de datos personales, que ojo, nos hemos copiado de los europeos, ¿no?, que son tan maravillosos, ¿no?, sobre todo nos hemos copiado de los españoles, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Básicamente el 90% de nuestras normas son copiar, pegar de los españoles. No sé quién les ha dicho, no sé quién les ha dicho a los congresistas peruanos en el tiempo que todas las normas españolas son una maravilla, ¿no? O sea, creo que la conquista no sale de la mente, ¿no? Español, bueno, copiar, pegar, ¿no? O sea, es una conducta regular, ¿no?, de la cual siempre me burlo en clase. Hemos tomado la regulación europea de datos personales, ¿ya?, de los españoles básicamente, y esta nos dice algo muy sencillo, ¿ok? La regulación de datos personales tiene básicamente dos umbrales, ¿no?, o dos castillos, si quieren verlo así. Por un lado, el tema del consentimiento. Saben todos ustedes que no se pueden tratar datos personales como regla general, sino se obtiene primero el consentimiento de cada uno de nosotros, porque nosotros somos titulares de datos personales. Y el segundo aspecto es el que quiero tocar. La segunda torre es el deber de información. Para cumplir con la ley te dice, tú tienes que trasladarle al titular de datos personales todo este listado informativo. ¿Dónde está eso, profe? En las políticas de privacidad, ¿no? Cuando ustedes ingresan a plataformas digitales o redes sociales van a ver una cosita que dice políticas de privacidad. En esas políticas de privacidad, entre otros aspectos, debe estar la información del titular del banco de datos personales. Debe estar la información de todos los bancos de datos registrados. Tiene que estar la información de las finalidades. Tiene que estar la información del tiempo de almacenamiento. Tiene que estar la información de transferencia de datos personales. Tiene que estar la información de flujo transfronterizo. Tiene que haber información de derechos ARCO, ¿no? Y me estoy quedando corto. Todo eso está en una política de privacidad. Si ustedes desglosan una política de privacidad tranquilamente y lo imprimen, 2 a 3 hojas, ¿ok? La regulación te obliga como empresa, si quieren enfocarlo, a transmitir toda esa información para cumplir con el deber de información, porque parte de la premisa que
porque esa es toda la información que nosotros necesitamos para saber qué va a suceder con nuestros datos personales. ¿Estamos de acuerdo? Acá viene la pregunta. Levanten la mano, por favor. Son estudiantes de la poderosísima carrera de Derecho de la Universidad Católica, Universidad top. No hay mejor universidad en el Perú que, quiero decir, la nuestra. No saben bien, yo soy de la de Lima, pero mi maestría y doctorado lo hice acá, así que yo quiero sentirme parte. Algunos de ustedes, que son chicos muy inteligentes, leen la política de privacidad. Es un claro ejemplo de cómo a través de la regulación se exige transmitir más información para supuestamente reducir la asimetría informativa, porque sin duda, si se ponen a pensar más allá del consumo, existe asimetría informativa entre la empresa que maneja datos personales y el titular de datos personales, y es una asimetría informativa brutal. La regulación que te exige transmitir toda la información necesaria para que éste conozca qué va a pasar con sus datos personales no sirve, porque nadie la lee. Pero profesor, en Europa sí la leen, tampoco la leen. La regulación de datos personales no ha mejorado en nada esa simetría informativa que se jura eliminar. Es imposible. Otro ejemplo un poquito más nacional, pero quizás que desate un poquito más de pasiones. Los autónomos. Hermosos. ¿Recuerdan su nacimiento? Ley de alimentación saludable, luego sale el reglamento de los autónomos, ¿no? Recordarán la ley de alimentación saludable, qué es lo que decía, ¿no? Qué es lo que busca, cuál es el objeto de la ley de alimentación saludable. ¿Alguien lo recuerda? Combatir la anemia y la desnutrición en el país, ¿no? Y sobre todo enfocado en niños, ¿no? Niñas y adolescentes, ¿no? Pero bueno, el Perú, ¿no? La norma dice algo, pero los reglamentos pueden tener más obligaciones, ¿no? Porque aquí no es una cosa que un reglamento complemente la ley, sino el reglamento es más que la ley, ¿no? Y cuando yo quiero decir otra cosa, no te preocupes, el reglamento lo puedo cambiar y con eso cambio todas las normas, ¿no? Pero bueno, el reglamento estableció la figura de los autónomos, de tal forma que los productos que superan un determinado umbral, ¿no? De azúcar, deben tener alto en azúcar. Si superan un determinado umbral de grasas saturadas, alto en grasas saturadas, ¿no? Interesante. Alto en sodio también. Esto buscaba mejorar de alguna manera, ¿no? Nuestra salud en lo que respecta a la nutrición. No, que ya, estos son sus últimos meses. Y permitía supuestamente trasladar más información. ¿Creen ustedes que los autónomos realmente han logrado transmitirnos esa información que buscó la norma allá por el año 2013? ¿Habrá mejorado la situación en lo que respecta a la información que tenemos respecto a los productos que ingerimos? Es un poquito más aterrizado, porque uno dice, pues, hace poco el Diario de Comercio o Gestión, no recuerdo bien, y hace poco, le digo, hace 2 años, revisó este tema, ¿no? y lo revisó con encuestas, ¿no? Hablaba con gente, ¿no? Y le preguntaba, ¿tú te sientes más informado con los autónomos? Y el 98% de las personas dijeron que sí. Entonces esta nota decía, funcionó. Los autónomos funcionan. Un pequeño problema. Esa no es la forma de medir si los autónomos funcionan o no. La forma de medir si los autónomos funcionaron o no, aquí hay un tema de tesis, es medir cuáles eran los números, las estadísticas que respaldaron la creación de esta regulación y ver si esto el día de hoy ha mejorado. Porque esa información tuvo que lograr que mejore nuestra forma de alimentación o la información que tenemos respecto de ella, pero reflejado en números. No porque tú digas que sabes más, sino porque en efecto se logró alguna mejora en el camino. Tema de tesis. Qué interesante sería, interesante, no digo que es lo que yo quiero que suceda, pero qué interesante sería que en números se refleje que estamos peor que allá por el año 2013. ¿Podría pasar? Claro que podría pasar. Claro que podría pasar.
Doctores, lo que me decían, sí, mejoramos, ¿no? con los autónomos, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Estoy más que seguro que antes de estos ustedes pensaban que tomarse una Coca-Cola con azúcar, ¿no?, los iba a poner más fit, ¿no? Estoy completamente convencido que ustedes estaban seguros que antes de estos autónomos sabían que se comían todas las galletas y todos los chisitos fiesta, no se iban a volver más delgados, ¿no?, y se iban a notar los abdominales, ¿no? Ya sabíamos eso, ¿no? Entonces, el tema es un poquito más estadístico, ¿no? Porque realmente la regulación tiene que permitir que podamos medir los efectos, porque si no, simplemente regulación provocada o justificada en aspectos completamente políticos. La regulación tiene que llevarnos a un resultado. Tanto es así, les digo, doctores, que los octógonos no ayudan tanto que han escuchado estos anuncios en los que dicen libre de octógonos. ¿Cuántos de ustedes seguro pensarán que libre de octógonos significa saludable? Libre de octógonos no significa saludable. Libre de octógonos solamente significa que ese producto no supera el umbral de azúcar y no supera el umbral de sodio y no supera el umbral de grasas saturadas. No saben la cantidad de gente que conozco, y estoy incluyendo a mi familia dentro de esto, que se comen 2 a 3 productos, ¿no?, pensando que no pasa nada porque son libres de octógonos. Y es todo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Entonces, miren cómo un mecanismo que supuestamente traslada mucha información o más información podría generar confusión, más bien. Entonces, ojo, con esto yo no quiero decir bueno, mal, quiero decir esto es más complejo de lo que creemos. Y la solución no es solamente sacar la ley más hermosa del mundo, ¿no? Como muchas veces también le digo a mis alumnos, por ejemplo, y saliendo un poquito del asunto, ¿no? Saben que en Sudamérica nuestra regulación laboral es una maravilla, una maravilla. ¿Cuántos países les gustaría tener técnicamente nuestra regulación laboral? Saben que somos uno de los pocos países en Sudamérica que tenemos 30 días de vacaciones, ¿no? Hermoso. ¿Saben cuál es el único problema de nuestra hermosa regulación laboral? Que no se aplica en la práctica, ¿no? O sea, un país altamente informal, 80% informalidad, el 20% nada más goza, ¿no?, esas maravillas de nuestra regulación laboral, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, ¿no? De nuevo, no estoy diciendo, profesor, diciendo que debería eliminarse todo tipo de regulación, que la regulación no debe existir. No, estoy diciendo esto es algo mucho más complejo, que si queremos darle utilidad, debemos poder medir la regulación, debemos poder analizarla desde antes que salga con un correcto análisis costo-beneficio que nos permite entender, por lo menos en estadísticas, por lo menos en números, que la norma puede funcionar, que nos acercaría más a eso, a que funcione, y luego un examen posterior que nos permita recoger la evidencia de si esto funcionó o no. Esa es la única forma en la que podremos tener regulación más eficiente. Ojo, no va a solucionar el problema de que toda nuestra regulación sea hermosa, pero sí va a poder permitir brindarnos la información suficiente para quedarnos con lo que funciona y eliminar lo que no funciona. Regresando a temas de protección al consumidor, hemos cometido este error una y otra vez respecto de la asimetría informativa. El profesor Ayón hablaba de la publicidad. De hecho, la publicidad ha sido víctima en más de una oportunidad de esto. Hace mucho tiempo, ustedes están muy jóvenes para recordar esto, ¿no? Pero se emitió un precedente de observación obligatoria por parte del INDECOPI en el año 2005. La apodaron, ¿no?, el precedente Telmex, ¿ya? ¿Qué pasaba en ese entonces? Teníamos mucha publicidad comercial, ¿no?, como hasta el día de hoy, ¿no?, hablando de la época del 2002, 2001, 2003. Y la publicidad comercial, pues, terminaba con pantallazos. Terminaba un pantallazo y en pantallazo estaba la información. Esto en realidad muchas veces era poco perceptible para los consumidores, ¿no? Hasta que Telmex, ¿no?, una empresa que ya no está aquí, lanzó una publicidad sumamente atractiva, ¿no?, en la que ofrecía en un determinado periodo de tiempo, ¿no?, ofertas sumamente interesantes en lo que era el llamado, ¿no?, en esa época existían los viejos como yo, ¿no?, el llamado de teléfono fijo a nivel nacional y al extranjero. La tarifa era sumamente atractiva y terminaba con un pantallazo, ¿no?, que se quedaba menos de un segundo,
donde había una gran cantidad de información, y entre esa información decía: los 3 primeros minutos se pagan a tarifa normal, la promoción aplica del tercer minuto para adelante, ¿no? Información sumamente relevante para cualquier consumidor que quería acceder a esa promoción, la cual nunca vieron, ¿no? Todavía no tenemos la capacidad de poder ver algo en menos de un segundo en lo que respecta a cantidad de información. Y este fue el caso que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso. Entonces el Indecopi, con muy buenas intenciones, con muy buena fe, yo estoy seguro que todo lo que hicieron ese precedente se va a ir al cielo, no me queda duda. Sacaron un precedente de observancia obligatoria donde establecieron como obligación que la publicidad comercial en todos los casos tenga siempre que transmitir toda la información relevante. En ese momento mucha gente aplaudió al Indecopi, porque hasta sonaba sensato. Claro, el Indecopi se puso los pantalones, ¿no? Ahora ha obligado a todos los anunciantes a transmitir toda la información relevante en la publicidad. ¿Saben qué pasó? Una paradoja en la aplicación de la norma. ¿El consumidor se informó más? No, pasó exactamente todo lo contrario. La publicidad comercial sabe cuánto dura en pantalla, a lo mucho 1 minuto. Ponte toda la información relevante de esa publicidad comercial. Exceso de información. El efecto, el mismo que la omisión. El consumidor no leía nada. Pero ojo, el resultado fue peor aún. Estamos hablando de una época donde difundir publicidad comercial en televisión y en radio, ¿no? O sea, el pasado, era muy caro. Por lo tanto, si una empresa quería difundir publicidad comercial y cumplía con esta disposición de incorporar toda la información relevante, eso implicaba que tenía que pagar 10, 30 segundos, 50 segundos más de pauta publicitaria, lo cual era altamente costoso. Entonces, ¿qué sucede? 2 escenarios. Muchos agentes económicos, al incrementarse los costos de la publicidad, no les queda de otra que verse relegados a difundir publicidad de solación relevante. Lo puede hacer a través de textos legales, pero como tiene un espacio muy corto de tiempo, lo pasa a toda velocidad. ¿Alguno de ustedes podía entender todo lo que pasaba en esos self-crush? Ahí también aparecen estos anuncios legales, ¿no? Que dice aplica términos y condiciones. Absolutamente nadie entiende nada. Esa es la explicación. Entonces, esta resolución, este precedente que tuvo muy buenas intenciones, terminó generando una paradoja. Nos puso en una situación nefasta, una situación peor a la que estábamos. Entonces, nos desesperamos, en Indecopi se desesperaron y dijeron: ok, hay que solucionar este error. Ya, bueno, se nos chipoteó. ¿Podemos arreglarlo? Sí, podemos arreglarlo. A los 2 años nada más, dejan sin efecto este precedente y sacan el precedente Metro. Ahora he escuchado de seguro este nombre. El precedente Metro, con muy buenas intenciones también, ¿no? Dice: oye, a ver, la publicidad comercial no es un contrato de consumo. La publicidad comercial, por definición, es un medio de comunicación que va a buscar incentivar transacciones comerciales. El contrato de consumo tiene que tener toda la información, más la publicidad no. Por lo tanto, el anunciante es libre de consignar lo que desee en la publicidad, siempre y cuando no termine perpetrando un acto de competencia desleal o termine afectando derechos de los consumidores, pero no hay una exigencia de sobrecarga informativa y mucho menos, ¿no?, de imparcialidad en lo que es la transmisión de información por la publicidad comercial. El Indecopi se le ocurre una excelente idea, ¿no? Y dice: toda esa información complementaria que no calza en tu publicidad comercial, puedes ponerla en una central de llamadas gratuitas o en una página web. Y es ahí que nace la publicidad comercial que te dice, ¿no?, más información o términos y condiciones en. ¿Qué pasó en el mercado? ¿No? Esta resolución no tuvo gran impacto, ¿no? De hecho, ustedes hasta el día de hoy pueden ver una gran cantidad de anunciantes que siguen utilizando los textos legales a toda velocidad y los radiales también, ¿no? Lo de las páginas web funcionaba. No, nunca funcionó, doctores. Nunca. El consumidor veía lo de más información en la página web, entraba. 2 precedentes que con 2 formas distintas buscaron solucionar la asimetría informativa y no lo lograron.
porque de nuevo, si la regulación busca solucionar ese supuesto problema con un mandato de más información, lo más probable es que no lo va a lograr. Pero miren qué interesante, ¿no? Porque ojo, hay que ver, o hay que siempre entender que los mercados son cambiantes en el tiempo. Los mercados son completamente dinámicos. Los mercados nunca pueden analizarse por una foto. Los mercados están sujetos a una diversidad de factores que pueden mejorarlo o pueden empeorarlo. Eso no lo podemos controlar. Nadie lo puede controlar. Los mercados pueden ser afectados por una cosa así como se llamó pandemia. ¿Recuerdan? Hace poco nada más que ustedes eran héroes en pijama, ¿no? O héroes en pijamados, ¿ya? Eso distorsionó completamente el mercado y alguien se lo esperaba. No, esas cosas pasan. Los mercados cambian. Muchas veces por ahí escucho gente que dice, pero es que esa empresa tiene un poder dominante, un poder de mercado, nadie le va a quitar esa posición monopólica. Eso es lo que a mí más me da risa, ¿no? O sea, seguro. No, es que tenemos que intervenir con el INDECO, con una revolución, porque tenemos que quitar ese poder, porque si no nadie podrá. Eso dijeron de algo que se llamaba Kodak, ¿no? Ustedes ni siquiera saben qué es. Lo mismo dijeron de Blockbuster. ¿Alguien sabe qué es Blockbuster? Algunos de ustedes han enterado por una serie que salió en Netflix, ¿no? Sobre la historia del último Blockbuster en el mundo. Blockbuster llegó al Perú en la década del 90 cuando ningún agente económico quería invertir acá. Blockbuster estaba en todas partes. Todo el mundo decía que nadie le iba a quitar esa posición monopólica. Desapareció. ¿Y por qué hubo regulación de por medio? No, porque los mercados son cambiantes y aparece un amigo que se llama Netflix, ¿no? Y Netflix es el que terminó eliminando a Blockbuster. Y los mercados cambian constantemente. Y miren qué interesante, porque han existido intentos de solucionar esa asimetría informativa que existe en la publicidad comercial y nunca se ha logrado. Pero miren que algo sí ha pasado que es muy interesante. Las nuevas tecnologías o la evolución de los mercados, lo cual incluye la evolución de la publicidad comercial, resulta que ha generado una reducción en algunos aspectos de la asimetría informativa, o si quieren verlo de otra manera, ha permitido o permite que estemos mejor informados. Pero dirán, ¿cómo? Simple. Cuando ustedes ven publicidad digital, ¿no? Y aparece un anuncio que a ustedes les gusta, ¿qué hacen? ¿Lo dejan pasar nada más? E inmediatamente van a una landing page. Y en esa landing page, ¿qué van a encontrar? Toda la información. Si es que el anuncio les interesa, ustedes simplemente le dan un clic y acceden a información y la tienen aquí. Pero además el ecosistema digital les ha dado más fuentes de información. Las reseñas, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no ven reseñas antes de celebrar una transacción económica? Que tienen ahí un canal adicional de información. Otra cosa importante, la publicidad digital no llega al día de hoy de forma completamente segmentada, ¿saben? Esto habla cada rato, la publicidad programática comportamental. ¿Sí? Yo les puedo decir ahorita a todos ustedes que abran el celular, que entren en una determinada plataforma y a cada uno de ustedes les va a llegar una publicidad completamente distinta en este mismo instante. ¿Por qué? Porque todos sus perfiles están segmentados. A todos nosotros nos llega publicidad comercial de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que nosotros demandamos. Esto es, ojo, no quiero decir ni bueno ni malo, pero sí voy a rescatar un aspecto positivo. Recibimos publicidad de las cosas que nos interesan y que demandamos. Y la publicidad, doctores, es información. La situación en la que estamos actualmente, frente a un comparativo de nosotros mismos hace 10 años, tenemos un incremento de información sumamente valioso, que se ha logrado no producto de la regulación, se ha logrado gracias a cambios que se han dado en el mercado. Con esto no quiero decir, nuevamente, de que no debe existir regulación. Lo que quiero decir es que la regulación y nosotros como seres humanos somos tan complejos que una norma no es mágica. Dejemos de pensar de que las normas por sí mismas solucionan los problemas. En algunos casos podrían hacerlo, pero las normas siempre deben venir acompañadas de un estudio previo, económico, que nos permita medir o entender si puede funcionar, y siempre un análisis posterior que nos permita también conocer si la norma funcionó o no.
En el camino, para tratar de reducir la asimetría informativa, vamos a realizar muchos intentos, doctores, nosotros y los europeos. En algunos casos mejoraremos la situación, en otros casos lo empeoraremos, ¿no? Quedaremos una paradoja. Pero es eso, es un estudio constante de qué es lo que va sirviendo en cada mercado. Me gustaría decirles que tengo la fórmula, ¿no?, para eliminar la asimetría informativa, o que tengo la fórmula regulatoria para reducir la asimetría informativa. Pero no, si fuera así, no estaría acá. Estaría en Dubái en este momento, sería millonario, porque le estaría vendiendo consultorías a Europa, ¿no?, y a todo Sudamérica y a Centroamérica de cómo corregir una asimetría informativa o cómo eliminarla, ¿no? Y claro, eso no va a pasar, no porque tenga fe, no porque no tenga fe en mí, sino que, como empieza esta exposición, la asimetría informativa, doctores, es una situación natural de mercado. Nunca la vamos a poder eliminar. ¿Podemos mejorar ciertas situaciones? Sí. ¿Podemos, a través de algunas normas, generar incentivos para que los consumidores sean los que busquen más información? Sí. La vía de más información a través de regulación, o regulación que imponga más información, ya tenemos estadística que no funciona. Pero igual siempre va a ser un trabajo de ensayo-error. Y eso es hablar con la verdad, doctores. Yo podría salir aquí a hablar de lo maravilloso que son las normas y quedarme ahí nomás. Y según ustedes me preguntan, ¿y eso funciona? Mi respuesta sería, no sé, siempre midiendo los efectos. Y ya quitémonos de la cabeza eso de que Europa dice algo y hay que copiar y pegar. Ya quitemos de la cabeza eso de que si España dice algo hay que copiar y pegar su norma. Lo hacemos a menudo, ¿eh? Vean el reglamento de la ley de inteligencia artificial, de dónde viene, ¿no? Vean la regulación de datos personales. Toda esta regulación que estamos teniendo constantemente, la de patrones oscuros, ¿no? Han visto que todo el mundo se está dando que no, somos el primer país en Sudamérica que está regulando los patrones oscuros. Vean de dónde viene, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Nadie hace un análisis técnico de si eso puede funcionar. Entonces, doctores, con esto voy terminando mi exposición, ¿no? Creo que más negativa y deprimente, ¿no? de lo que se esperaba, ¿no? Pero es mi obligación moral como académico, además, decirles que esto es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Las normas no son mágicas, no solucionan todos los problemas. No es que una norma, ¿no?, la voy a aplicar y todos van a ser felices de pronto, ¿no? ¿Existirán normas interesantes, normas eficientes? Sí, ¿no? Pero en la medida que podamos medir, tanto desde el inicio, desde antes que esta se promueve, como también acerca de sus resultados. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un bonito viernes, un bonito fin de semana. Yo me tengo que ir porque, como ya les dije, mi celular no deja de sonar y es mi esposa, ¿no?, la que me está esperando afuera. Que tengan un bonito día, muchísimas gracias por su atención.